toda la comunidad que hoy aquí se convoca. Hoy nos volvemos a encontrar a 5 meses de aquella histórica marcha federal universitaria. Una vez más salimos a defender nuestra educación pública, que sigue estando en emergencia presupuestaria y salarial. El gobierno nacional, en lugar de fortalecer el sistema educativo público y gratuito de nuestro pueblo, que nuestro pueblo supo construir, continúa vaciando de recursos a nuestras universidades, lo que está afectando gravemente la calidad de educación que hemos logrado como sociedad a lo largo de estos años. Nos enfrentamos a una política que amenaza con desmantelar un derecho fundamental, pero nuestra lucha y nuestra historia no se rinden. Así como los jóvenes de 1918, seguimos defendiendo en cada marcha y en cada aula los valores de la reforma que nuestras universidades representan: autonomía, cogobierno y educación al servicio de la sociedad. No permitiremos que el vaciamiento de recursos destruya lo que generaciones de estudiantes y docentes construyeron con esfuerzo y dedicación. Esta marcha, que hoy se replica en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, Villaguay y en todo el país, para recordarle al gobierno que este pueblo se organiza, que este pueblo resiste y lucha en unidad por los derechos conquistados, compañeros, porque los derechos se ganan en la calle, porque son y siempre serán nuestros. En esta pelea por defender nuestros derechos que están siendo amenazados, no vamos a dejar de denunciar la coyuntura actual y el contexto sociopolítico que es cada vez más difícil de sobrellevar. El pueblo está siendo atacado en múltiples planos: económico, financiero, y también está siendo cuestionada la legitimidad de lo público. El gobierno habla de adoctrinamiento porque no acepta el pensamiento crítico. Por eso avanza en el desprestigio de la investigación y ciencia, la denigración de los estudiantes, docentes y las reiteradas humillaciones de todo lo que se oponga a su visión fascista. Según los datos del INDEC, 25 millones de personas son pobres, es decir, un 52,9%. En un año tenemos más de 5 millones de nuevos pobres, con un acumulado de un 94% de inflación. La situación es crítica en cada área de trabajo. El salario mínimo no llega a los 300.000 pesos. Los despidos masivos continúan y las jubilaciones son de miseria. Los reclamos, más que justificados, de trabajadores y jubilados solo reciben una respuesta: el protocolo de Bullrich, con brutales represiones y despliegues exorbitantes, con detenciones arbitrarias, gases, palos y balas de goma para garantizar que la verdadera casta siga aplicando el ajuste y las reformas estructurales que nos someterán a más explotación laboral, mientras que los sectores concentrados ganan cada vez más. La excusa de que no hay plata se muestra insostenible cuando vemos que se aprueba la quita de impuestos a las grandes riquezas, que se aprueban blanqueos exorbitantes y se les entrega toda la soberanía de nuestro país a empresas multinacionales y extractivistas con el RIGI y el RINI. Todo eso para garantizar un déficit cero mentiroso, porque se hace solo para pagar la deuda y pedir más préstamos para fugarla, a costa del brutal ajuste a la ciencia, a la universidad, a la salud, a la educación y a los trabajadores en su conjunto. La comunidad universitaria está siendo fuertemente golpeada. Los docentes, el personal administrativo y de servicio de nuestras casas de estudio no reciben un real aumento de sus salarios, estando así por debajo de la línea de la indigencia. Hoy, un docente universitario que se inicia cobra 158.000 pesos y un trabajador no docente 485.000. Las becas que reciben los estudiantes no se equiparan con el valor de los alquileres, el transporte y la comida, alcanzando solamente para sobrevivir un par de días.
Todo esto es inaceptable y no vamos a quedarnos en silencio. Los ajustes de las becas son alarmantes. Los precios suben y las becas no alcanzan. A la pérdida del poder adquisitivo de las becas Progresar y Manuel Belgrano se suman recortes en los montos, requisitos y periodos de inscripción. Las becas Progresar, recién en este mes de octubre, aumentarían a 35.000 pesos con cada vez más requisitos para su acceso. Además, la beca provincial del Instituto Becario es de 16.000 pesos. Las becas de formación en gestión de la UNER están en 40.000 desde septiembre de este año y en WADER solo 6.000. En este contexto, toda beca es insuficiente, entendiendo que entre gastos de luz, internet, alquiler y comida, un estudiante debe contar en su bolsillo con 450.000 pesos como mínimo para poder vivir. Y mientras Frigerio se pasea por la UADER diciendo qué tan importante es la educación para su gestión, acepta el recorte de la coparticipación a las provincias, recrudeciendo las problemáticas históricas que tenemos en nuestra universidad, como la falta de condiciones dignas de cursado, arrastrándonos a cobrar una mísera beca, alejándonos de la posibilidad del edificio propio que ningún gobierno nos dio y profundizando la deserción de cientos de compañeros. Las y los estudiantes, además de estudiar, trabajamos y cuidamos de nuestras familias. En este contexto, las políticas de becas son fundamentales para democratizar el acceso a la educación. Todos los días vemos cómo las aulas se vacían. Debemos elegir entre trabajar o estudiar, ya que hoy en día estas dos prácticas son incompatibles y no tenemos ninguna política pública universitaria real que atienda esta problemática y acompañe los tránsitos universitarios en su multiplicidad. Nuestros compañeros han dejado sus estudios a mitad de carrera porque no pueden sostenerse en el sistema. Y a todo esto, la respuesta es menos financiamiento y más ajuste, arancelamiento de la educación. Nosotros sostenemos que no. Repudiamos la idea de que la educación es un servicio esencial, porque la educación es un derecho humano fundamental, que debe contrarrestar las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que enfrentan despidos masivos y condiciones similares o peores. Que los docentes universitarios estén llevando a cabo la gran tarea de enseñar con sueldos que no les alcanzan para vivir es de merecer a los trabajadores de la educación y al sistema universitario argentino, que tanto orgullo nos da. De financiar la educación, la investigación y la extensión es no apostar a la formación de profesionales argentinos y argentinas, capaces de construir un país mejor, y es condenar el futuro de nuestra nación. Como lo venimos mencionando, la situación que atraviesa la comunidad universitaria en general es crítica. Los aumentos en transporte, la quita de subsidios, alquileres desregulados y la falta de una ley de alquileres o residencias estudiantiles suficientes que contemplen esta necesidad nos empuja a la deserción. Además, no hay leyes que regularicen los precios de los alimentos, los cuales están por las nubes y golpean el bolsillo de los estudiantes. Denunciamos al gobierno nacional y provincial y exigimos que se hagan cargo de la emergencia salarial de nuestras universidades y que se responsabilicen de garantizar un presupuesto. Como comunidad educativa, debemos darnos la tarea de pelear por una nueva ley de educación superior, que desmonte la lógica mercantilista de la actual ley que acorta los planes de estudio y que nos obliga a pagar posgrados para completar nuestra formación. La situación que atraviesa la universidad es crítica, pero no solo es el sistema educativo, sino también el de la salud pública y el de la ciencia y tecnología, que se ven fuertemente golpeados por este gobierno. Nos encontramos con una situación que frena el funcionamiento regular del sistema educativo y científico. Falta de acuerdos paritarios, suspensión total de obras de infraestructura, la no renovación de sistemas nacionales de beca, la eliminación del fondo de incentivo docente y la devaluación de más del 70% y no actualización del presupuesto y salarios universitarios. Esta situación nos alerta del clarísimo proceso de vaciamiento, privatización e incluso cierre de nuestras instituciones educativas y científicas. El mismo Poder Ejecutivo, que relegó el carácter ministerial de Educación y Ciencia a secretarías, es responsable de este inminente riesgo.
Sabemos bien que sus prioridades no tienen nada que ver con este pueblo, pero también sabemos y decimos que no hay presente ni futuro sin ciencia y educación pública y que necesitamos fortalecerlas para resolver gran parte de los problemas estructurales de este país. Sabemos también que esto es posible porque hay gobernadores cómplices. En este marco, Rogelio Frigerio ha sido garante de la pérdida de derechos en la educación y lo propio hace en la provincia de Entre Ríos. Mientras busca adherir al RIGI, impulsa un régimen de incentivo a las nuevas inversiones, RINI, y busca transformar en ley las buenas prácticas agrícolas, que solamente son buenas para la economía del sector concentrado del agro, ese que fumiga y desprotege las escuelas rurales, ajusta a la educación con una reforma previsional inédita, hace silencio frente a la quita del FONIT y el presupuesto para conectividad, a su vez corta el diálogo con conciliación obligatoria, extorsiona con pedido de declaraciones juradas, recorta becas INAUBEPRO, descuenta días de paro en vez de reclamar la coparticipación federal necesaria para poder darle un presupuesto acorde a la UADER y a toda la educación pública. Queremos que ningún trabajador ni trabajadora esté por debajo de la línea de la pobreza. Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales, tanto para docentes como para no docentes, así como todo el espacio paritario nacional con plena participación del gobierno. Hasta el momento, la intervención gubernamental ha sido inadecuada, imponiendo aumentos insuficientes de manera unilateral. Este accionar no solo desvirtúa, sino que en la práctica cancela la negociación colectiva, un pilar fundamental del diálogo social, uno de los principios y derechos esenciales del trabajo reconocido por la OIT. Exigimos paritarias libres y sin techos, que garanticen salarios acordes a la situación inflacionaria y permitan recuperar de manera urgente lo perdido en términos de poder adquisitivo. Sin salarios dignos para docentes y no docentes, la universidad pública se vuelve insostenible. Asimismo, consideramos indispensable mejorar de manera urgente la situación de las jubiladas y los jubilados, quienes atraviesan una nueva etapa crítica de pérdida en sus saberes. Además, exigimos la inmediata restitución del FONID y el pago de conectividad a nivel nacional para el personal docente de los niveles inicial, primario, medio y preuniversitario, y que no quede supeditado a la voluntad de los gobernadores de turno para reemplazarlo. Por otra parte, los sectores científicos, tecnológicos y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia. A través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente, la Argentina se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo. Nuestras científicas y científicos son desprestigiados y desprestigiadas respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto al valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen sus arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva. La ciencia y la tecnología forman parte de la universidad pública, ya que la investigación es uno de sus pilares fundamentales.
Históricamente atacados, nuestros científicos han sido obligados a exiliarse en los 60 con la noche de los bastones largos. Cavallo los mandó a lavar los platos en los 90 y hoy se nos acusa de canallas y ratas. De igual manera, quienes estamos en el sistema científico apostamos a producir ciencia por y para el pueblo, con nuestras convicciones firmes en que nuestra actividad no es un gasto, sino una inversión para un futuro socialmente justo. Necesitamos mayor presupuesto para una ciencia que transforme el modelo productivo vigente, que es contaminante, extractivista, que en nuestra provincia expulsa la ruralidad, quita el derecho a la educación y salud a las y los estudiantes de escuelas rurales por fumigarlos, profundizando la desigualdad, la pobreza y el desempleo. Este gobierno incumple la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación promulgada en 2021, desfinanciando y recortando la inversión en ciencia, empobreciendo en más de 25% a sus trabajadores, además de que mantiene retenidos los fondos para la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Gran parte de estos fondos provienen de préstamos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, destinados específicamente al financiamiento de la ciencia y la tecnología en Argentina. No puede ser que esos 53 millones de dólares están inmovilizados en cuentas bancarias mientras nuestras investigaciones se paralizan. Este recorte del 65% en presupuesto de la agencia, mientras los fondos internacionales están disponibles, es una injusticia y exigimos su